Yo soy médico infectólogo del Hospital Rebagliati, ¿ya? Entonces, igualmente, en algún momento nos habremos visto y ahora pues vamos a hablar sobre todo lo que respecta a VIH, VIH-Sida, ¿sí? Entonces, veremos conceptos básicos, epidemiología, transmisión, diagnóstico, historia natural, algunos casos interesantes de infecciones oportunistas y la prevención, finalmente, ¿no? En cuanto a la historia, pues el primer retrovirus que se descubre pues es el HTLV, no es el VIH, ¿no? Sin embargo, pues filogenéticamente ya desde el año 1930 hay datos en África Central, ¿no? Y de este país pues ha ido avanzando hacia, hacia el Caribe y después hacia Nueva York, Georgia y California. Es así que en el año 81 se, se presentan o llaman la atención 5 casos de jóvenes homosexuales con neumocistis girovesi, ¿no? Anteriormente era llamado neumocistis carini, ¿no? En Los Ángeles, y 26 casos de sarcoma de Kaposi. En el año 82 se determina que es por el virus del VIH, y en el año 83 pues son los que en primer lugar dan el virus, el nombre de virus de la linfadenopatía, ¿no? Ya, y ya pues en ese mismo año, pues ya se llega a declarar a la infección dada por el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, el VIH tipo 1 fue principalmente el HTLV-3, ¿no? Y después llegaron a la conclusión que son el mismo virus y lo denominaron VIH tipo 1, que es el que es más cosmopolita, ya que el VIH tipo 2 está más circunscrito a la región de África Occidental y Central. Entonces, este es el árbol filogenético. Vean ustedes que el VIH tipo 1 tiene 3 grupos, M, N y O. El grupo M se subdivide en 11 subtipos, ¿no? Y el VIH tipo 2 tiene 8 grupos, de la A a la G y A y B, ¿no? Entonces, el origen, hay diferentes teorías, más se debe a las transmisiones zoonóticas a partir del antivirus en primates no humanos, en este caso del virus de inmunodeficiencia de simio, ¿no? Entonces, hay tanta variabilidad que pueden haber nuevas formas recombinantes y con esto también generar más resistencia. La estructura, pues, son, como ustedes ven, en la región central, 2 cadenas de ARN en sentido positivo. En la membrana se encuentran los lípidos y proteínas GP120 y GP41, ¿no? En la matriz el P17, en la cápside el P24, el antígeno P24, y en la nucleocápside, ¿no? Ahí van a encontrar los diferentes tipos de enzimas, como las transcriptasas reversas, las proteasas, las integrasas, ¿no? Entonces, el ciclo viral, una vez que uno adquiere el virus, el VIH pues identifica en primer lugar a los macrófagos, posteriormente a los linfocitos TSD4, que es la célula principal. Entonces, el receptor CD4 tiene correceptores, CXR5 y CXR4. Entonces, aquí es el paso de fusión y desencapsidación, ¿sí? Desencapsidación. Posteriormente viene a trabajar la transcriptasa reversa, los transcriptasa reversa para, in- para producir el DNA viral, el cual se va a integrar en el centro, en el núcleo,
para formar un provirus. ¿Listo? Un provirus. Después de este paso, hay una síntesis de proteínas ya fuera del núcleo, lo cual produce más viriones y así pues continúa el ciclo viral. Y estas zonas de la transcriptasa reversa, de las integrasas o de la región de proteasas, inclusive de la zona de la fusión, son los sitios blancos de los antirretrovirales. Entonces, tenemos inhibidores de la transcriptasa reversa en la columna izquierda, análogos de los nucleósidos, como la acidobudina, la mibudina, entricitabina. Los que están en rojo son los más antiguos, análogos de los nucleótidos, tenofovir, o los no análogos de los nucleósidos, como nevirapina, efavirenz, etravirina, ¿no? También tenemos a los inhibidores de proteasa, que son el lopinavir, atazanavir, darunavir. Los que están abajo son otros inhibidores que ya se han dejado de usar, ¿no? Inhibidores de integrasa que tenemos acá en la parte inferior, raltegravir, dolutegravir, el y actualmente hay otros como el cabotegravir, ¿no? Y los inhibidores de fusión, vean ustedes, enfuvirtide, que es el único medicamento de presentación parenteral por vía subcutánea, y el antagonista CSR5, que es el coreceptor, como el maraviroc. Entonces, en el tratamiento de VIH tenemos que escoger tres drogas. Pueden ser dos análogos nucleósidos más un no análogo, o lo que ya actualmente está usándose, dos análogos de los nucleósidos más un inhibidor de integrasa, ¿no? Entonces, el linfocito el virus del VIH, pues al entrar en contacto con la secreción, podría ser la secreción mm, en el acto sexual, ¿no? Las células de Langerhans son las que primeras interactúan en la mucosa genital y después estas emigran hacia los ganglios linfáticos regionales por transporte pasivo en su interior y posteriormente pues van por vía linfática, ¿no? Y también por vía hematógena a los santuarios, ¿no? El sistema nervioso es un santuario, es un reservorio. Disculpen ustedes. Y pues vean ustedes que el principal reservorio es el linfocito TCD4, ¿no? ¿Y en dónde están los linfocitos? Pues también se están dando en los ganglios linfáticos, todo, ¿no? Entonces, 99% se queda como una infección latente y 1% en forma de replicación muy rápida, ¿no? Entonces, en sangre es lo que se mide, ¿no? La carga viral. La carga viral o las partículas virales mediante pruebas moleculares, ¿no? Igualmente, aparte del sistema nervioso, pues el sistema reticular endotelial sirve como reservorios. Entonces, es muy importante iniciar el tratamiento lo más antes posible, apenas sea diagnóstico del paciente. Aparte del VIH en estadio SIDA, otras causas de inmunosupresión celular que disminuyen los linfocitos TCD4 son los linfomas, la desnutrición, el proceso de trasplante donde se utilizan inmunosupresores, por ejemplo, tratamiento crónico con esteroides, edad avanzada por la inmunosenescencia,
o enfermedades autoinmunes, ¿no? Ya en la región de las Américas, fíjense ustedes de que actualmente los objetivos de la Organización Mundial de la Salud es que el tratamiento sea, el diagnóstico de VIH sea en más del 90% y que este 90%, el 90% sea tratado y de esos 90%, el 90% sea indetectable, ¿no? Esa es la estrategia 90-90-90. Entonces, en región de las Américas, nuestro país pues está con, con una relativa endemia. Ahora, en los casos de infección por VIH y SIDA, en nuestro país pues han ido en semejanza, ¿no? Semejanza. Se habrá disminuido por el subregistro en la etapa de COVID, pero posteriormente ya ha habido más registro y actualmente pues estamos en una cierta cantidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta el 2025, la razón de hombre-mujer era de 4-1. Por cada 4 varones, una mujer se infectaba de VIH y algo semejante en estadio SIDA, ¿no? En estadio SIDA sí hay más varones que mujeres, ¿no? Igualmente, el grupo etario que más es afectado son las edades de 20 años hasta 50 años más frecuentemente. Eso no quiere decir que los adultos mayores se infecten. Hay casos, ¿no? De adultos mayores de 70 años, de 80 años que son recientemente diagnosticados de VIH, ¿no? Igualmente, los casos de infección por VIH en hombres por antecedentes de relaciones sexuales. Fíjense que las barras azules son las que pues, pertenecen al grupo de relaciones sexuales con hombres, ¿no? En pacientes homosexuales. Las barras rojas con mujeres y las barras amarillas en ambos sexos, ¿no? Y la vía de transmisión principalmente se da por vía sexual, por vía sexual, ¿no? Parenteral, muy pocos casos, raros casos. Vía vertical, aún hay algunos casitos donde las gestantes llegan pues en periodo de parto sin tratamiento, ¿no? Aún entonces se puede ver eso. Y forma desconocida o no reportada en un 4%. Entonces, esta es la situación de nuestro país, ¿no? De VIH, ¿no? Enfocarse principalmente en los grupos de riesgo, ¿no? Personas homosexuales, bisexuales, usuarios de drogas, ¿no? Parejas sexuales de grupo de riesgo, historia de ITS, ¿no? Infecciones inusuales, sí. Entonces, las personas homosexuales tienen 22 veces mayor riesgo de contraer el VIH, al igual que las trabajadoras sexuales, las personas transgénero. Entonces, la forma más efectiva de contagiar el VIH, pues es a través de la sangre, ¿no? Pero la forma más frecuente es a través de la vía sexual. Y en este caso, la persona que practica el coito anal receptivo, pues tendrá mayor riesgo de contagiarse, mayor de contagiarse. La transmisión vertical, ya sea en el periodo de gestación, en el intraparto se puede producir la mayor cantidad de proceso infeccioso, 60-75%. En el periodo de lactancia materna, cuando no se sabe que la gestante tiene VIH, ¿no? O en ausencia de terapia, ¿no? Pero ya serían casos anecdóticos donde la madre no sepa que tenga VIH, ¿no? Entonces, fíjense en estas barras, a una menor carga viral, acá están menos de 6.000 copias, inclusive una
una carga viral pues controlada es indetectable. Cuando el paciente recibe tratamiento, a las 2 semanas o al mes o a lo máximo hasta los 6 meses, se espera que sea indetectable. Entonces, cuanto a la madre sea indetectable, pues tiene mínimo riesgo o nulo riesgo de contagiar al recién nacido. Y a diferencia de la barra más grande, donde mientras que la carga viral sea más alta, pues hay mayor riesgo o tasa de transmisión, más del 40%, ¿no? Entonces, otros factores de riesgo intraparto, ¿no? Carga viral alta en sangre. Estamos hablando obviamente de una gestante que no toma tratamiento, ¿no? Ruptura prematura o prolongada de membranas, parto prematuro, las infecciones genitales, no solamente de VIH se puede contagiar el recién nacido, también de herpes, de virus de papiloma, de hepatitis B en el proceso del parto, ¿no? Coriomionitis, intervenciones invasivas y primer embarazo gemelar. Entonces, a toda gestante en el primer trimestre, a todas sin excepción, se debe hacer un tamizaje de una prueba rápida de VIH, ¿ya? Si esta es reactiva, pues se debe hacer otra prueba rápida y pues con dos pruebas rápidas se puede llegar a un diagnóstico. Sin embargo, es mejor tomarle anticuerpos o pruebas de ELISA o quimioluminiscencia para después llegar a un Western blot para confirmar el diagnóstico. ¿Listo? Entonces, en el primer y tercer trimestre es muy importante la toma de muestra de VIH. Aquí tenemos unas pruebas rápidas. Fíjense, este es en la foto del lado derecho, donde está el puntero. Este es el control, la línea que marca el control. ¿Ya? En este caso VIH es negativo y sífilis es negativo. Esta es una prueba dual rápida. En la foto del medio, aquí ya marca el VIH. Entonces es una prueba rápida positiva para VIH. Y en la foto que está en la parte horizontal, pues tiene los dos, ¿no? Tanto sífilis como VIH. ¿Listo? Entonces, las pruebas rápidas también requieren un consentimiento informado del paciente, informado inclusive firmado, ¿no? Y nos ayuda bastante para determinar rápida el diagnóstico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No hay ninguna pregunta hasta acá. Listo. Entonces, en la historia natural de la enfermedad, el día cero puede ser el día del contagio sexual, podría ser un accidente ocupacional que lamentablemente haya terminado en un contagio, pero por lo general es un contacto sexual, ¿no? Entonces entramos en un periodo de ventana o un periodo de eclipse y a los 10 días aproximadamente empiezan a replicarse los virus en plasma, ¿no? Plasma. Pasa todo el proceso de los ganglios, de la mucosa genital, todo eso, ¿no? Y a los 10 días hay una replicación. A la segunda semana, ya, que hablamos de una infección aguda, ¿no? Empiezan a aumentarse el antígeno P24 y a la tercera semana recién se producen los anticuerpos. Es por eso de que el periodo de eclipse o periodo de ventana podría llegar hasta la tercera semana. Tercera semana. Actualmente tenemos las pruebas de ELISA o quimioluminiscencia de cuarta generación que incluye el antígeno P24, con lo cual el periodo de ventana se puede reducir a 2 semanas. ¿Qué hacer si nosotros o uno piensa que el paciente sospecha que tiene un síndrome retroviral agudo? Pues se puede solicitar una carga viral de VIH.
Entonces, tanto las pruebas rápidas como el ELISA de cuarta generación, inmunofluorescencia indirecta y el Western blot, pues todas tienen una alta sensibilidad y especificidad del 98 al 99%. Inclusive el Western blot llega al casi 100%. ¿Ya? Entonces, la prueba confirmatoria nos va a ayudar. Entonces, acá bien claro está la carga viral, que es la línea roja, ¿no? En un síndrome retroviral agudo es tan alta la expresión de carga viral que podría reducir los linfocitos TSD4 de forma brusca, ¿no? Y el paciente entrar en una inmunosupresión severa transitoria. Posteriormente, los linfocitos TSD4 se recuperan parcialmente y la carga viral disminuye parcialmente, ¿no? Estas curvas son en pacientes no tratados, ¿no? Que es la historia natural de la enfermedad. Y con los años, pues la carga viral incrementa nuevamente y con los años, meses o años, el linfocito TSD4 disminuye progresivamente hasta descender por debajo de 200, donde ya estamos hablando de un estadio SIDA, ¿no? SIDA. Los anticuerpos, pues los anticuerpos de VIH van a permanecer positivos durante toda la vida, ¿no? Lo que va a ayudarnos en el manejo es la carga viral. Esta es una clasificación de CDC de Atlanta, ¿no? Donde hay estadios 1, 2 y 3 según el conteo de CD4 y categoría A, B y C según las enfermedades o presentaciones clínicas con las que acude el paciente a consultorio o emergencia. Fíjense que la categoría C, todas son SIDA, categoría C SIDA, y el estadio 3 menor a 200 también es estadio SIDA, ¿no? La gran mayoría de pacientes vienen en un estadio A1, B1, A2 o B2, ¿no? La gran mayoría de pacientes. Y estas son, por ejemplo, las enfermedades indicadoras de SIDA, ¿no? La tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, la neumonía por neumocistis girovesi, acá ya esto está desactualizado, criptococosis meningia, toxoplasmosis cerebral, enfermedades por micobacterias atípicas, como el Mycobacterium avium intracelulare, la enfermedad por citomegalovirus, no solamente la retinitis, puede haber colitis, encefalitis, candidiasis esofágica, traquealo-bronquial, encefalopatía VIH, leucoencefalopatía multifocal progresiva, ictosporidiasis crónica, isosporiasis, úlceras mucosas subcutáneas herpéticas y neumonía recurrente, bacteriemia recurrente por salmonella y sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin y o linfoma del sistema nervioso central. Entonces ya son enfermedades avanzadas y el paciente en estadio SIDA puede tener una o más infecciones oportunistas. Por ejemplo, puede tener tuberculosis, puede tener neumocistis, citomegalovirus, candidiasis esofágica, ¿no? O podría tener sarcoma de Kaposi y neumocistis, ¿no? Puede tener criptosporidiasis o toxoplasmosis cerebral, ¿no? Entonces, usualmente vienen así los pacientitos en fase SIDA. Y una gran parte de pacientes pues vienen con algunas presentaciones moderadas, ¿no? Por ejemplo, candidiasis orofaringia, diarrea crónica, pérdida de peso menor a 10 kilos, leucoplaquia oral vellosa, herpes zóster. El herpes zóster, por lo general sabemos que es más frecuente en los adultos mayores, ¿no? Pero en la población joven, el hecho de que tenga herpes zóster invita a que se haga el descarte de VIH. Púrpura trombocitopénica idiopática, que es otra causa frecuente ¿no? Una de las causas es del VIH. Y una gran parte de pacientes pues vienen en infección asintomática, ¿no? Infección aguda, que quiere decir el síndrome retroviral agudo, y linfadenopatía generalizada persistente. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Somos 28 en total. Parece que no, doctor. Gracias.
Entonces, esta es la clasificación del CDC y esta es la clasificación de la OMS, ¿no? El estadio 1, pues, es asintomático y linfadenopatía es persistente y generalizada. Lo que diferencia al estadio clínico 3 del 4 es que en el estadio clínico 3 se encuentra la tuberculosis pulmonar y en el estadio clínico 4 es la tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Extrapulmonar. Bueno, entonces podemos usar ambos. Por práctica o por practicidad usamos más el del CDC, ¿no? Pero ya si el paciente tiene alguna sospecha de estas infecciones oportunistas, pues ya se encuentra en estadio SIDA o estadio clínico 4. Entonces, las enfermedades oportunistas en retina, por ejemplo, es citomegalovirus, en cerebro, toxoplasmosis o criptococosis, en piel, herpes zóster o herpes, en hígado, citomegalovirus, herpes simple, en colon puede ser citomegalovirus o coccidias, en pulmones neumocistis, en genitales el herpes, virus papiloma, y la tuberculosis puede ser diseminada, ¿no? Y más aún en estadio SIDA, diseminada. Las micobacterias tuberculosa y la micobacteria no TB como en avión intracelular. Entonces, el síndrome retroviral agudo, que vendría a ser el estadio clínico, la categoría A, ¿no? Los síntomas aparecen en días, ¿no? Puede parecerse un cuadro de dengue, podría ser. Puede parecerse un cuadro de mononucleosis infecciosa, sí, porque los síntomas iniciales son inespecíficos, ¿no? Es algo transitorio, existe una gran replicación viral, ¿no? Hay una gran respuesta inmunológica, una gran depleción de linfocitos TCD4 y hay que sospecharla, ¿no? La anamnesis es la que nos va a ayudar si hubo o no un contacto de riesgo sexual con o sin preservativo, ¿no? Con más razón, si hay más riesgo. Entonces, la mayoría de pacientes vienen con fiebre, linfadenopatías, faringitis, rash maculopapular, ¿no? Úlceras mucocutáneas, mialgias, artralgias, todo lo que también se encuentra en una arbovirosis. Lo que, lo que también relativamente presentan son los síntomas neurológicos, cefalea, meningitis, la meningitis aséptica. Nosotros llegamos a este diagnóstico de meningitis aséptica porque ya hicimos un descarte de otras enfermedades, ya sea meningitis bacterianas, meningitis criptocócicas, meningitis virales como herpes, por ejemplo. Al no haber otra causa, entonces podemos concluir que el VIH está produciendo, o el síndrome retroviral agudo está produciendo una meningitis aséptica, ¿no? Muy pocos casos de neuropatía, parálisis facial, Guillain-Barré, estos son muy pocos casos, ¿no? Pero sí vienen más con lo demás. Entonces, el diagnóstico diferencial, pues hay que hacerlo con el síndrome mononucleósido, ¿no? Y que también es causada por otras entidades como el Epstein-Barr, el citomegalovirus, la toxoplasmosis, ¿no? Sífilis, y otras entidades como hepatitis A o B, fiebre tifoidea, así, ¿no? Entonces, características de la infección por VIH, hay diferentes tipos de progresores, ¿no? Si uno se infecta el día de hoy de VIH, pues va a llegar a un estadio SIDA en más o menos 5, 7 a 10 años, que son progresores típicos, sin tratamiento, estamos hablando acá, sin tratamiento. Progresores rápidos, 10 a 15% en 3 o menos años, ¿no? Progresores lentos, 5 a 10%, más de 10 años. Y hay personas, que son pocas, que son los no progresores a largo plazo, un 2%. Estos pacientitos tienen un CD4 normal y tienen una carga viral indetectable, ¿no? Pero sí tienen su anticuerpo de VIH reactivo, ¿no?
Entonces son progresores lentos que lo más probable es que no lleguen a estadio SIDA. Entonces, a una mayor carga viral, que es mayor de 100.000 copias, cuanto más alta sea la carga viral, pues mayor riesgo de progresión hacia VIH-Sida. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia de por qué algunos pacientes mm, llegan más rápido a estadio SIDA que otros, ¿no? El- en la entrevista inicial del paciente, pues aparte del VIH, pues también vamos a pedir otros exámenes de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Como los exámenes de hepatitis B y C, sífilis, HTLV, el virus linfotrópico T humano, ¿sí? Y hay que hacerle una buena historia clínica, sus antecedentes, porque eso es muy importante, el trabajo que se dedican, ¿no? Enfermedades psiquiátricas, enfermedades renales, enfermedades óseas o hepáticas, porque de acuerdo a la anamnesis se va a determinar el tratamiento a elegirse también, ¿no? Y muy aparte, pues hay que pedirle su perfil basal, ¿no? Del hemograma, perfil hepático, creatinina, un perfil lipídico de colesterol, triglicéridos, un examen de orina, un test de embarazo en mujeres en edad fértil, una radiografía de tórax o una tomografía y los BK seriados en esputo. Si es un paciente que está en estadio SIDA, que está llegando a estadio SIDA, pues, y como sabemos que la tuberculosis puede ser diseminada, no bastará con esputo, también se puede pedir en heces, en orina, ¿no? Y aparte, como un screening de criptococo con el criptolátex en suero, también se puede hacer. Y actualmente ya contamos con exámenes de pruebas de antígeno de tuberculosis en orina, el antígeno lipoarabinomanano, que está más indicado en pacientes VIH estadio SIDA, ¿no? Que también se puede hacer un tamizaje inicial. Y lógicamente pedir la carga viral de VIH y su recuento de linfocitos TCD4. Entonces, según toda esta información, vamos a escoger el mejor esquema para el paciente. Entonces, los linfocitos TCD4, que se van a diferenciar en timo, ¿no? Son las mayores indicaciones de función inmune, ¿no? Entonces, en la población linfocitaria que se pide al paciente, sale el linfocito TCD3, el linfocito TCD4 y el linfocito TCD8, ¿no? Entonces, la respuesta adecuada es que estos linfocitos TCD4 aumenten de 100 a 150 células por año, o lo pueden hacer en menos tiempo. El incremento es progresivo, ¿no? Entonces, es importante un conteo basal y un conteo durante el tratamiento, ¿no? Cada 4 meses o cada año, si el paciente ya está más controlado. Existen, bueno, cualquier proceso infeccioso respiratorio o estado de inmunosupresión aparte del VIH, ¿no? Una inmunosupresión transitoria, digamos, por un proceso respiratorio o por COVID, ¿no? Por ejemplo, puede bajar los linfocitos TSD4, ¿no? Y en cuanto a la carga viral, pues también tenemos que tomar una carga viral basal de VIH. ¿Qué se espera? Cuando iniciamos el tratamiento antirretroviral, se espera que las 2 a 8 semanas de inicio de tratamiento pues ya disminuya o máximo se espera hasta los 6 meses. 6 meses para evidenciar que ésta sea indetectable. Esta es una historia de cómo vean los antirretrovirales, ¿no? El primer antirretroviral fue la sidobudina, idanosina, salcitabina, estabudina. Entonces,
Todos estos medicamentos ya los estamos dejando de usar. En- Actualmente seguimos con el tenofovir que se descubrió en el 2001. Ese sí lo estamos usando, ¿no? Etravirina, dolutegravir, ¿no? Entonces, fíjense que una de las drogas más antiguas, como la lamivudina, que se descubrió en el año 95, sigue estando en el esquema principal, que sería tenofovir, lamivudina y dolutegravir, ¿no? Dolutegravir. Muy bien, entonces, hasta aquí alguna pregunta. Les voy a compartir rápidamente unos cuantos casos clínicos pequeños. Todos son pacientes VIH, ¿ya? Y este pacientito de 34 años acude a emergencia por un déficit focal de mi cuerpo derecho, no recibe targa y no toma profilaxis y tiene este fondo de ojo, hay una afección macular intensa y fíjense ustedes, es una imagen en sal y pimienta, ¿ya? En sal y pimienta. Entonces, todo paciente nuevo que venga con un signo de focalización y que al fondo de ojo se vea estas imágenes, uno piensa pues en toxoplasmosis cerebral, ¿no? En la imagen izquierda es sin contraste y en la imagen derecha con contraste, donde se ve la captación del anillo y que afecta la región subcortical adyacente a los ganglios basales, que puede producir herniación y desviación de la línea media. En estos casos, lógicamente, la punción lumbar está contraindicada, ¿no? Entonces, ¿cómo adquirimos la toxoplasmosis? Pues por la ingestión de carnes mal cocidas o por las heces de los animales, ¿no? Como inmunocompetentes, pues podemos afrontar el proceso infeccioso, pero en el estadio SIDA, pues el paciente llega a ser una encefalitis, estas lesiones ocupantes de espacio, neumonitis también puede haber por toxoplasmosis. Entonces, la enfermedad se da con más riesgo cuando el CD4 es menor a 50 células. El sistema nervioso es el órgano más frecuentemente afectado, ¿no? Lo único que nos puede ayudar por el diagnóstico, serológicamente hablando, puede ser la IgG o un PCR, PCR en LCR o del tejido, ¿no? Del tejido, o la biopsia anatomopatológica. Mayormente llegamos al diagnóstico en base a la clínica y a las imágenes y al contexto del paciente en estadio SIDA. El tratamiento de elección pues será la sulfamethoxazol trimethoprim a 10 miligramos por kilogramo por día, dividido en dos dosis. El caso 2 es un varón de 34 años también, que tiene 3 semanas de enfermedad, cefalea intensa, náuseas, vómitos, debilidad de miembros inferiores, y el paciente está somnoliento. Entonces, tenemos un cuadro neurológico, ¿no? Neurológico, que puede ser subagudo, porque tiene 3 semanas de enfermedad. Según la TAC cerebral, acá no se observan algunas lesiones ocupantes de espacio, la línea media está conservada, los ventrículos laterales son simétricos, ¿no? Y lo que manda en este caso, pues al sospechar de un cuadro neurológico, puede ser meningio, en este caso sí procede una punción lumbar, ¿no? Entonces, la punción lumbar es un líquido incoloro, ligeramente turbio, sobrenadante transparente. Al examen físico y al examen citoquímico, pues la glucosa está en 27. La relación de glucosa sérica que está en 100, en LCR debe ser el 50% o 2/3. Entonces acá está baja, ¿no? Y las proteínas totales que están bien ligeramente elevadas en 59. Leucocitos también están ligeramente elevados, hematíes presentes. La presión de apertura está en 32 centímetros de agua. Recuerden que la presión de apertura va de 8 a 12 hasta 20 centímetros de agua, ¿no? No se observan levaduras. Perdón, acá, se observan levaduras. Recuerden que el LSR es un líquido estéril, ¿no?
Entonces, estéril. Bueno, entonces, alguno que le gustaría responder de qué se trataría este hongo. Criptococo. Muy bien, Camila. Criptococosis, ¿no? Porque ya al decirnos que es levadura, ¿no? El hongo más frecuente en el contexto de VIH es el criptococo, ¿no? Aparte de la criptococo, la cándida es otra levadura. Sin embargo, ya tienes una tinta china positiva, que es para criptococosis, y un criptolátex en el SR que es positiva. Beca directo en el SR negativo y el cultivo te salió un criptococo neoformans, ¿no? Entonces, estamos hablando de una infección fúngica del sistema nervioso central. ¿Cómo adquirimos el criptococo? Por vía aérea, ¿no? Respiramos las conidias, entonces ingresa por nuestros pulmones, puede hacer neumonitis. Como inmunocompetentes, pues nos defendemos frente a la infección. Sin embargo, estos pacientitos, no solamente VIH, pueden ser trasplantados o pacientes reumatológicos, pueden hacer criptococosis pulmonar, ¿no? Y en el paciente VIH, lo más frecuente es la criptococosis cerebral. Eso es lo más frecuente en VIH. Entonces, fíjense la sensibilidad. La tinta china llega a una sensibilidad de 60 a 80%. Si es negativa la tinta china, no te descarta. Pero si el antígeno en el SR es más sensible, 95%, ¿no? El cultivo 95%. Y así. Entonces, el criptococo, aparte de el LSR, también te puede dar fungemia. Entonces, los hemocultivos te pueden salir positivos hasta en un 50-70% casos. Entonces, ¿qué caracteriza al criptococo? El paciente viene con cefalea, fiebre, puede o no tener síndrome meningio, o sea, me refiero a rigidez de nuca, si es una meningitis atípica, ¿no? Meningitis atípica, y se presenta con un CD4 menor a 100. El tratamiento son dos antifúngicos como fase de inducción, anfotericina B más fluconazol. Ustedes en la literatura van a encontrar anfotericina B más 5-fluorocitocina, que también es válido, pero en el país no contamos con eso. Si en el examen les viene anfo más fluorocitocina, es la respuesta correcta. Después de una fase de inducción, que es por 14 días o hasta que el cultivo en LSR sea negativo, ¿no? Podemos pasar a una fase de consolidación con fluconazol por 8 a 10 semanas, vía oral, y después a una fase de mantenimiento por más o menos 1 a 2 años. Así de extenso es el tratamiento. Aquí tienen ustedes en la imagen un fungigrama con antibióticos, antibiograma, con antifúngicos, fungigrama, ¿ah? Y este fungigrama nos dice que el criptococo es resistente al fluconazol y es resistente al osaconazol, ¿no? Entonces, este paciente, como todo paciente, fue manejado inicialmente con anfotericina y fluconazol, pero no hubo una respuesta clínica adecuada. La hipertensión intracraneal persistía. Ante esa evolución se decide hacer un fungigrama. Y ante la evidencia de fluconazol resistente, el paciente recibe voriconazol. Voriconazol con una buena respuesta clínica, ¿no? Son pocos casos los que hemos tenido de resistencia. El caso clínico 3 también es muy característico. Un varón de 38 años que acude por 4 semanas de tos, es una tos seca, fiebre, ¿no? Y llega y progresivamente realiza distrés respiratorio hasta hipoxemia severa. Y en el patrón radiológico se ve un
cuadro intersticial, ¿no? Entonces, en el estadio SIDA, el, el germen más frecuente que produce vidrio esmerilado o parches es el Pneumocystis jirovesi, ¿no? Pneumocystis jirovesi, que es de una evolución subaguda, ¿no? Hay escasos estertores, suele complicarse con neumotórax, con bulas, con enfisema subcutáneo, ¿no? A veces el paciente llega a requerir tubo endotorácico para manejar el neumotórax, ¿no? El diagnóstico lo hacemos con tinción de plata metenamina para identificar los trofozoitos con coloración YEMSA, ¿no? Como en este caso. Tinción YEMSA, ya que se encuentran los trofozoitos en esputo, o mucho mejor, en un lavado bronquialveolar. Lavado bronquialveolar. El tratamiento, pues, se hará con sulfamethoxazol trimethoprim a 15 miligramos por kilogramo por día, dividido en 3 dosis por vía oral o endovenosa, según lo acepte el paciente. Y como este caso ya viene con hipoxemia severa, porque fíjense que está comprometiendo ambos pulmones, entonces ahí el gradiente alveolar arterial puede ser alto y el- la presión de oxígeno puede bajar a menos de 70, inclusive menos de 60. El paciente puede entrar en insuficiencia respiratoria tipo 1 y requerir de ventilación mecánica. La deshidrogenasa láctica es un marcador inespecífico, pero suele elevarse en neumocistis. Y en estos casos de neumonías severas, pues hay que echar mano también a los corticoides como una terapia adyuvante, ¿no? Lo podemos hacer con la dosis de prednisona a 40 miligramos cada 12 horas o sus equivalentes en otras presentaciones, como metilprednisolona o hidrocortisona, ¿no? Como el paciente está en mal estado, empezamos con esos corticoides, metilprednisolona, hidrocortisona, y ya cuando está más estable, pues rotaprednisona, ¿no? Entonces es una medida para disminuir la inflamación a nivel intersticial pulmonar. Ahora, otras infecciones, no solamente neumocistis, el patrón intersticial en un paciente VIH, pues también puede ser producida por otros agentes, ¿no? ¿Qué podemos pensar? Citomegalovirus, influenza, parainfluenza, metaneumovirus. Hemos visto también la etapa del COVID, ¿no? Algunas bacterias atípicas, ¿no? Bacterias atípicas, o la misma tuberculosis también te puede dar un patrón intersticial, ¿no? Pero por orden de frecuencia, a la cabeza está neumocistis y citomegalovirus. En el caso clínico 4, ya vemos un caso gastrointestinal en un varón de 22 años que viene por diarrea crónica de 2 meses de evolución, consunción y debilidad generalizada. Entonces, en un paciente de estadio SIDA que viene con consunción, que viene con mm, diarreas profusas, persistentes, crónica, entonces podemos pensar en unos parásitos que pertenecen al grupo de las coccidias. Y en el grupo de las coccidias tenemos a la Isospora belli, tenemos al Cryptosporidium y tenemos a la Cyclospora cayetanensis. Entonces, la Isospora belli, pues hacemos el examen directo de heces. En el hospital tenemos la tinción de Barr modificada, o también se pueden usar pruebas moleculares o inmunofluorescencia en heces, ¿no? En heces. Y identificar la isospora. Como ven ahí, el tratamiento de elección es sulfamethoxazol trimethoprim. En ciclospora también usamos tinción de Barr modificada
El tratamiento de elección también es sulfametoxazol trimetoprim. En esos dos casos, en cistoisospora y en ciclospora. ¿Qué sucede con el Cryptosporidium, que es la otra coccidia, ¿no? Cuando encontramos Cryptosporidium u otra coccidia, pues es una enfermedad definitoria de SIDA. Aquí no hay un tratamiento de elección. Lo que hay que hacer es iniciar el tratamiento antirretroviral y una terapia alternativa que podría ayudar es la nitazoxanida. ¿No? Entonces, estos tres son las principales coccidias: ciclospora, cistoisospora y criptosporidium. Muy aparte, existen otro grupo de parásitos que pertenecen a las microsporidiasis. Ejemplo, encefalitusum, por ejemplo, ¿no? Entonces, en estos casos también hay que iniciar el tratamiento antirretroviral. No hay un tratamiento así de elección. Puede tratarse con terapias alternativas como albendazol, por ejemplo, ¿no? Pirimetamina, primaquina, ¿sí? ¿No? Pero no, muy pocos, generalmente, personalmente no he tenido algún caso, o en el hospital no hemos tenido algún caso de microsporidiasis, pero sí de Cryptosporidium, ciclospora y cistoisospora, ¿no? Entonces, como ven, tanto en microsporidiasis como en Cryptosporidium, el tratamiento antirretroviral es de inicio precoz, ¿no? Y el caso clínico 5, en este es una mujer de 62 años, ya casi adulta mayor. En el año 2016 tiene su diagnóstico tanto de VIH con un CD4 en 104 y una carga viral en 23.661 copias por mililitro. Entonces, en ese tiempo inicia tratamiento antirretroviral con abacavir, lamivudina y nevirapina. Lamentablemente, en el 2020, 4 años después, la paciente abandona el tratamiento. Abandona el tratamiento 3 meses, 3 o 4 meses, y acude a emergencia por cefalea, deposiciones líquidas, dolor epigástrico tipo acidez. 10 días antes del ingreso, aumento de intensidad de cefalea 8/10, fiebre, somnolencia, heridas de nuca. Acude a emergencia por mayor intensidad de cefalea. Entonces, fíjense, inicialmente hay un cuadro gastrointestinal, ¿no? De 3 meses, y ya 10 días antes del ingreso ya hay un cuadro neurológico, ¿no? Entonces, eso nos ayudaría más o menos a pensar qué está pasando, ¿no? Y esta pacientita pues tiene un cuadro que hay que ser, un cuadro neurológico que merita una punción lumbar, ¿no? Fíjense ahí, la presión de apertura de 22 centímetros, ligeramente elevada, la glicemia paralela, ese es en suero, en 100, y en LCR está en 22. Hay un importante consumo de glucosa, ¿no? Importante consumo de glucosa. Proteínas 192, hay hiperproteinorraquia. Celularidad, hay una pleocitosis mononuclear, ¿no? El ADA está en 28. El punto de corte en LCR es de 9, según nuestro laboratorio. La tinción de Gram no se observó bacilos gram negativos ni coco gram positivos. Fíjense, se hizo tinta china, criptolátex negativos, Gene Expert para TB negativo, aún siendo negativo no lo descarta, y el cultivo para micobacterias está pendiente de resultados. Entonces, ¿qué es lo más probable que pueda tener la paciente? Tiene un contexto de VIH, una meningitis subaguda, con una historia gastrointestinal previa, ¿no? Tiene pleocitosis mononuclear, hiperproteinorraquia, consumo de glucosa y un test de ADA elevado, ¿no? Entonces, lo más probable es que tenga una MEC tuberculosa, ¿no? Así es, muy bien, Mireya. Entonces, como lamentablemente todavía tenemos casos donde es difícil demostrar microbiológicamente o molecularmente el agente bacteriano, ¿no?
hay todavía, hay todavía la conducta de una prueba terapéutica, ¿no? Entonces, aparte de la tuberculosis, otras bacterias que pueden producir consumo de glucosa y en el paciente VIH o en adultos mayores están, por ejemplo, la listeria monocitógenes. Puede ser esa otra opción, ¿no? Sin embargo, MECTEV está a la cabeza. Entonces, en meningitis tuberculosa, pues como el paciente VIH estadio SIDA puede tener una tuberculosis diseminada, entonces pues, pedimos beca en esputo, beca en heces, beca en orina, podemos pedir pues beca en LSR y sí, Fernanda, podemos pedir el Tevelan porque esta paciente tiene un CD4 menor a 200, ¿no? Y sí es válido. Y esperemos que salga, y puede salir positivo, ¿no? El tratamiento, recuerden siempre las dosis por kilogramo de peso, ¿no? Isoniazida 5, etambutol 20, piracinamida 25, rifampicina 10, porque gran parte de estos pacientes tienen caquexia, ¿no? Vienen con 35 kilos, 40 kilos, 50 kilos, y tenemos que darle el tratamiento anti-TB en base a su peso, ¿no? Para evitar toxicidad o intolerancia oral. Y los corticoides son también indicados. Aún todavía hacemos la práctica o el uso de corticoides en ciertas presentaciones de TB, meningitis, insuficiencia respiratoria severa o patrón miliar, pericarditis y en el contexto de reconstitución inmune. Mm. Obviamente vamos a tener un perfil hepático basal antes de iniciar el tratamiento TB, ¿no? Una evaluación oftalmológica, una evaluación auditiva, ¿no? Porque lamentablemente el paciente con VIH y TB tiene alto riesgo de tener TBC MDR, multidrogoresistencia. Y uno de los tratamientos en estos casos son los aminoglucósidos, y estos son ototóxicos, ¿no? Entonces, ototóxicos. En conclusión, vean ustedes que la profilaxis que se da a todo paciente en estadio SIDA, ¿no? Digamos que el paciente venga con un sarcoma de Kaposi, y obviamente es una enfermedad definitoria de SIDA, entonces tengo que darle profilaxis. Profilaxis con sulfamethoxazol trimethoprim para evitar toxoplasmosis, evitar neumocistis y evitar algunas enfermedades como coccidias. ¿No? En algunos otros centros hospitalarios, en otros países, en caso de micobacterium avium intracelular, se podría dar acitromicina, ¿no? En algunos otros centros también fluconazol, ¿no? Pero en nuestro medio más usamos la sulfamethoxazol trimethoprim y también en, en caso de que se haya descartado una TBC activa, ¿no? Se puede dar profilaxis con isoniazida. Isoniazida. Estas son algunas fotos de herpes simple, ¿no? Ya sea oral, en lengua, perioral o quelitis, ¿no? En región genital o un herpes diseminado, ¿no? Herpes diseminado. Entonces, con relativa frecuencia vemos herpes. Herpes zóster, que afecta a uno o dos dermatomas, o herpes zóster generalizado también, ¿no? Generalizado. Dermatitis seborreica es la presentación clínica más frecuente en el paciente VIH desde el punto de vista dermatológico, ¿no? En la región malar, principalmente malar y frontal, la dermatitis seborreica. Citomegalovirus también te puede producir úlceras orales, ¿no? Mucosa oral. Ahora, a nivel del tubo intestinal, el citomegalovirus puede producirte úlceras colónicas y el paciente viene con una hemorragia digestiva baja, ¿no? Puede ser eso. Leucoplasia oral vellosa
En este caso, estas membranas están adheridas al borde de la lengua, no se desprenden como sí se haría con la cándida, ¿no? Y molusco contagioso, que son lesiones umbilicadas perladas. Sin embargo, las lesiones moluscoides no son exclusivas de molusco contagioso. También pueden ser de criptococo, también pueden ser de histoplasma, ¿no? Virus del papiloma humano, las verrugas en región de lengua, en extremidades, en región genital o perianal, ¿no? Que es el hecho de tener papilomavirus humano en región genital o perianal es un factor de riesgo para un cáncer o una neoplasia anal, ¿no? Y la candidiasis, como estamos hablando, que son lesiones blanquecinas, que tienen una base eritematosa, ¿no? Que puede ser vía oral en pacientes no SIDA, o puede ser esofágica o traqueal en pacientes ya en estadio SIDA, como la foto inferior. Es el hongo más frecuente a nivel de mucosas, ¿no? Y micosis profunda, acá les está hablando de las lesiones moluscoides, fíjense, criptococo se asemeja, ¿no? Criptococosis o histoplasmosis, que también es relativamente frecuente. Las foliculitis por Staph aureus o Pseudomonas, o por otros hongos como el Pitylosporum, ¿no? Que son un poco frecuentes. Sífilis, hoy por hoy, pues tenemos muchos casos de sífilis, ¿no? Entonces, la sífilis va desde una sífilis primaria y en el paciente VIH, pues esa sífilis primaria en semanas o meses va hacia una sífilis secundaria, en semanas o meses a una sífilis terciaria, o sea, y, entonces ya no hay ese orden, ya no hay ese tiempo en un paciente inmunocompetente, entre comillas, ¿no? Entonces, clásicamente puede afectar mucosas y palmas, piel, ¿no? Como lesiones eritematosas. Fíjense acá, hay descamaciones en labios, úlceras poco profundas en el paladar, placas en labios, ¿no? Fíjense las manos, ¿no? Manchas rojas intensas, descamación central. Entonces, cuando hay afección de piel y mucosas, hablamos de sífilis secundaria. Y esta sífilis sí puede contagiar al contacto. Entonces, por eso que hay que examinar con guantes al paciente, ¿no? Pero la vía sexual es la más frecuente, ¿no? Vía sexual es la más frecuente. Tratamiento, penicilina benzatínica, en sífilis primaria o en sífilis secundaria. Y en casos de sífilis latente se define aquel paciente que no tiene síntomas o signos, pero que tiene una prueba de anticuerpo troponímico positivo y un RPR positivo puede ser. No sabemos cuándo se ha contagiado, entonces es una sífilis latente. Ahí aplicamos también penicilina benzatínica una vez por semana por 3 semanas. Y el sarcoma de Kaposi, que es una de las neoplasias más frecuentes en piel y de mucosas y también del sistema respiratorio y también del tubo intestinal. Sin embargo, la mayor parte de pacientes vienen con compromiso cutáneo, ¿no? Son lesiones violáceas, sobreelevadas, y ustedes lo van a encontrar también en palmas, en plantas, en el paladar, ¿no? Entonces, todo tienen que revisar en este paciente VIH, todo, ¿no? En la región perianal, en glande, ¿sí? Ya finalizando la exposición, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. El paciente en toxoplasmosis ocular o citomegalovirus, ¿no? Una de las características del citomegalovirus es que el paciente pueda referir ceguera a la clínica, ceguera súbita,
¿no? Ese es lo que caracteriza al CMV, ¿no? Y al examen de fondo de ojo, por ahí tengo una lámina más. En el fondo de ojo, en citomegalovirus se ve lesiones algo nodosas, microhemorragias, ¿no? No se ve la imagen de sal y pimienta, ¿no? Eso es más o menos la idea, ¿no? Y ambos pues están en estadio SIDA, ¿no? En un momento les pongo, a ver si puedo buscar una foto. Profilaxis preexposición, ¿ya? Entonces, aparte del tratamiento antirretroviral, hay profilaxis preexposición. Acá hay otra pregunta de Fernanda. La segunda fase del tratamiento para TB en pacientes VIH, ya, acá, ya. Mm, en un momentito con una diapositiva también les voy a responder esta pregunta, a ver, para que esté más claro, ¿ya? De la pregunta de Fernanda. Ya yendo a la penúltima diapositiva, la profilaxis preexposición son de dos tipos. Una profilaxis preexposición diaria y una profilaxis preexposición a demanda, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que utilizan de forma diaria? Los que tienen uso inconsistente de preservativos, los que tienen bastante riesgo o bastantes reuniones, ¿no? Entonces, eh, homosexuales o trabajadoras ¿no? o trabajadoras sexuales, ¿no? Son los que deben de usar profilaxis por exposición diaria, o aquellas parejas cero discordantes, donde, por ejemplo, la pareja una de ellas es negativa y otra pareja es positiva, ¿no? Ahí también se puede tomar de forma diaria la profilaxis preexposición. Pareja VIH positiva con carga viral detectable, pareja VIH positiva sin tratamiento antirretroviral, pareja VIH positiva en abandono, uso inconsistente de preservativos en las relaciones sexuales, pareja cero discordante con otras parejas sexuales, ¿no? Así. ¿Y qué usamos? Solo usamos dos antirretrovirales. Los dos son análogos de los nucleósidos de la transcriptasa reversa, como tenofovir y ampicilina. La profilaxis a demanda ya es otro tipo, ¿no? Se usan se usa 24 horas antes de la relación sexual y 24 horas después de la primera y después de la segunda, ¿no? Eso es a demanda. ¿Qué tener en cuenta en estos pacientes? Pues la hepatitis B, ¿no? Si un paciente tiene hepatitis B crónica, pues no puede tomar profilaxis por exposición porque el tenofovir justamente se usa para el tratamiento de hepatitis B crónica, ¿no? Entonces, ya estaría en tratamiento para eso. Ahora, si me dan unos minutitos, por favor, voy a colocarles una lámina más. A ver. Respondiendo a la pregunta de Mireya, ¿no? Se ve la imagen, ¿sí? Estas son las lesiones algonodosas, microhemorrágicas, ¿no? ¿No? Y una disminución, el paciente viene con esto, ¿no? Viene por cefalea, viene con disminución de agudeza visual, ¿no? Entonces, esto es compatible con citomegalovirus, ¿ya? Lesiones algonodosas, las hemorragias que se ve ahí, ¿no? Y el tratamiento de TB es semejante, ¿no? El tratamiento de TB, pues, la primera fase son 2 meses,
Y la segunda fase, si es tuberculosis pulmonar, pueden ser 4 o 7 meses, pero actualmente ya las últimas guías mencionan que puede tratarse 6 meses. Y la segunda fase es diario, ambas son de forma diaria. La tuberculosis enteroperitoneal también son 6 meses. La tuberculosis ocular son 6 o 9 meses, pero siempre la primera fase son 2 meses. Ahora, en aquellas tuberculosis miliar o extrapulmonar, con compromiso del sistema nervioso u osteoarticular, ahí sí cambia el tiempo, ¿no? La primera fase son 2 meses y la segunda fase pueden ser mínimo 10 meses o inclusive extenderse hasta 16 meses, ¿no? Pero mínimo el tratamiento es un año. Un año. Con esto respondo la pregunta de Fernanda. Y aparte, fíjense acá, cuando tengo un paciente donde se diagnostica de forma simultánea tuberculosis y VIH, lo primero que voy a tratar es la tuberculosis, ¿ya? Entonces, ahora, si es una tuberculosis pulmonar, si el conteo de CD4 es menor a 50 células, a los 15 días ya debo de iniciar el tratamiento antirretroviral, ¿no? Pero si el CD4 es mayor a 50, puedo esperar a la segunda fase del tratamiento de TB, ¿no? Eso cumpliría, esto se cumple en TBC pulmonar, enteroperitoneal, ¿no? Puede ser ósea, sí, excepto en sistema nervioso. En sistema nervioso, independientemente de los niveles de CD4, decidimos esperar 4 o 8 semanas recién para iniciar el tratamiento TARGA por el riesgo de reconstitución inmune, ¿no? El paciente puede empeorar la meningitis TB, puede empeorar, puede presentar lesiones intracerebrales por tuberculosis, ¿no? Entonces, es principalmente para evitar esa reconstitución inmune. Muy bien, entonces, con esto he querido compartir con ustedes, ¿ya? La clase de hoy de VIH-Sida, ¿no? Eh, igualmente, no sé si acá hay alguna pregunta más, comentario. Pues, si prenden sus... Creo que todo está claro, doctor. Ya. Muy bien, entonces a su delegado le haré alcance de las clases para que pueda compartirlas a ustedes. Muy bien, hasta otra oportunidad. Nos vemos en los seminarios. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.